Visual Studio Code es un editor avanzado de código que nos permite visualizar las características del código a maneras de color de texto, nos permite organizar las carpetas, nos permite verificar si es que el código está bien escrito, hace automatizaciones como corregir código, compilar código, un montón de cosas puede hacer Visual Studio Code. Y es de libre acceso y es gratuito. Entonces, si le buscamos como VS Code, que es es como el apodo que se ha ganado en el medio, podremos descargar sin ningún problema Visual Studio Code para la plataforma que querramos e instalarlo en nuestro computador. Entonces, básicamente Visual Studio Code lo que hace es leer código de forma más eficiente. Si yo a este documento que teníamos anteriormente le pongo HTML y lo abro en Visual Studio Code me va a permitir visualizar el código, ups, con ciertas características. En este caso, las etiquetas de HTML, lo que se conocen como etiquetas de HTML, están visualizadas de un color y el texto de contenido están visualizadas de otro color. Entonces, Visual Studio Code tiene algunas particularidades. Por ejemplo, la configuración, cuando nosotros queremos configurar algo y nos vamos me parece que en, en Windows es Edit Preferences, pero en Mac es Code Preferences, Settings. Y esto nos permite a nosotros configurar las extensiones que hayamos instalado, configurar las características visuales del editor, por ejemplo. Entonces, el text editor podemos como cambiar la forma en la que se ve el cursor, si queremos que sea como un bloque o una línea, en las consolas de comandos antiguas, o cambiar la fuente, el tamaño de la fuente, de la tipografía. Aquí como una pequeña nota, yo utilizo esta tipografía que se llama FiraCode. FiraCode es un proyecto de una tipografía que se llamaba Fira Sans y alguien convirtió este proyecto de FiraCode en un código, perdón, una tipografía que tiene enlaces específicos para código. Entonces es muy chévere, por ejemplo, que para estas expresiones matemáticas del código que se utilizan mucho, FiraCode tenga un enlace que visualiza las cosas de otra forma. Por ejemplo, en Visual Studio Code, si yo tengo un nuevo documento y este documento lo voy a especificar aquí abajo como un documento HTML, donde dice plain text, puedo ponerle HTML. Si yo comento algo, por ejemplo, con comando slash, ¿sí? Me aparecen estos caracteres especiales. Estos caracteres especiales no son otra cosa que un signo de menor que, un signo de exclamación y dos guiones. Ahora los he puesto por separado porque así FiraCode no identifica estos caracteres como enlaces. Pero cuando les unifico en uno solo, FiraCode sabe que estoy hablando de comentarios de HTML y me genera este ultra carácter visualmente que es muy particular. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, estoy todavía en el comentario, cuando yo genero una etiqueta uno, por ejemplo, este carácter de menor que y slash se ven visualmente como un solo enlace. Y eso es interesante de la tipografía FiraCode que pueden ustedes utilizar ah, para mejorar la visualización de su código. Eso es solo un tip. Entonces, con comando coma o control coma se puede acceder también a las configuraciones. Nosotros para esta clase estamos utilizando principalmente un par de plugins. En la sección de la derecha podemos instalar plugins y los plugins que estamos utilizando principalmente son em, Live Server, ¿sí? Que es el plugin que nos va a servir para em, poder lanzar la página desde aquí, ¿sí? Visualizar la página directamente desde Visual Studio Code de manera dinámica. Y podemos instalar este otro plugin que se llama P5Bis Code, ¿no es cierto? Que es para generar proyectos de P5, que es la librería de JavaScript que vamos a trabajar en el ciclo. Conforme vayamos utilizando nuevos plugins, por ejemplo, yo utilizo este Auto Rename Tag. Auto Rename Tag es algo que se utiliza mucho para HTML
¿Qué sucede cuando yo tengo algunas etiquetas, por ejemplo, section, o tengo por acá algunas etiquetas como estas? Si yo quiero cambiar el nombre de la etiqueta, este plugin me selecciona el inicio y el final de la etiqueta. Entonces, si yo le cambio el nombre y le pongo div, automáticamente altera el final de la etiqueta, el cierre de la etiqueta. Entonces, si es que yo section quiero poner como párrafo, solo selecciono la primera palabra y automáticamente la palabra de cierre me la rellena este auto rename tag. ¿Sí? Esto es algo particular. eh, y por ahora ese va a ser el plugin que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo funciona este plugin? Este plugin requiere que yo en Visual Studio Code abra una carpeta, no abra un documento aislado. Quiere decir que cada proyecto que tenga va a estar en una carpeta, por ejemplo, y yo lo que voy a hacer es abrir la carpeta en Visual Studio Code. Entonces, en el navegador de archivos, bueno, Visual Studio Code se actualizó y cada vez que yo abro un nuevo proyecto me pregunta si puedo confiar en esta carpeta nueva. Y esto se debe a que suele haber código malicioso que uno se puede descargar de fuentes no oficiales y puede correr el código y arruinar el computador de alguna forma. Pero por ahora estamos trabajando con código seguro, entonces no hay ningún problema. Entonces, si yo tengo una nueva carpeta que está vinculada a Visual Studio Code y genero un nuevo archivo de HTML y vamos a poblarlo con Shift signo de admiración, que es una abreviación de Emmet. Emmet es un plugin interesantísimo para automatizar la creación de código HTML. Si yo creo esto y grabo, voy a grabar, em, el Go Live lo que va a hacer es abrir esta carpeta y tratarla como si fuera una carpeta en un servidor para que el sitio web corra sin problemas y se ejecute sin problemas el JavaScript. Esto sucede principalmente porque los servidores, donde generalmente están almacenados los sitios web, tienen comportamientos de apertura de archivos, grabado de archivos y eh, generación de archivos de una forma muy particular y llena de seguridades para evitar problemas. Entonces, para que el computador entienda, por ejemplo, cuando llamemos imágenes desde JavaScript y carguemos imágenes, el computador no lo va a hacer. Digamos, yo puedo abrir directamente un archivo de HTML. Este archivo de HTML lo puedo abrir directamente en el Firefox, no hay problema. Pero necesito que cuando yo use JavaScript, yo no puedo abrir este documento de HTML porque me va a dar un error al cargar imágenes. Tengo que hacer que funcione como un servidor. Y lo que hace el Go Live, el Live Server, es generar esa carpeta como un servidor, la carpeta del proyecto. ¿Sí? Entonces, dentro de esta carpeta solo tengo el proyecto. ¿Sí? No tengo nada más. Esta carpeta solo tiene el index HTML. Por ahí estaba viendo que tienen una carpeta dentro de una carpeta. Eso es un error em, innecesario, ¿no es cierto? Solo tiene que estar mi proyecto y dentro de mi proyecto nuestros archivos de texto. La otra cosa que pueden hacer es configurar en preferencias, en los settings. Voy a presionar comando. No, vamos a hacer esto un poquito más grande. Pueden configurar esta extensión. Yo tengo algunas extensiones, pero voy a buscar Live Server, Live Server Config. En Live Server Config me pregunta cuál es el navegador por defecto que va a utilizar Live Server. Yo le tengo como Firefox. Vamos a usar mucho Firefox porque las herramientas de verificación y mejoramiento del código son quizá un poco más enriquecidas que las de Google Chrome, me parece a mí. En fin, entonces voy a usar Firefox. Entonces, cuando yo tenga este archivo de HTML en mi carpeta, y le pongo Go Live va a identificar la carpeta principal de mi proyecto. Es decir, si yo tuviera mi proyecto, dentro de esta carpeta tengo otra carpeta y meto este HTML aquí, lo que voy a tener es que mi servidor va a correr en esta carpeta y va a encontrar solo una carpeta. De hecho, a veces cuando no tenemos un archivo directamente aquí, eh, el live server no identifica que se trata de un servidor, no identifica que se trata de un proyecto y ni siquiera aparece el botón. Entonces vamos a procurar tener
nuestro archivo en la carpeta raíz. Cuando yo hablo de carpeta raíz me refiero a la carpeta principal del proyecto, no las subcarpetas internas. En este caso, esta es la carpeta raíz de este nuevo proyecto. Entonces le doy clic a Go Live, como está configurado para que se abra Firefox, se va a abrir aquí. Voy a ponerlo... ¿dónde se fue? Se fue para acá. Ya, voy a ponerlo en este lado de la pantalla y el código en la otra mitad. Con comando B puedo esconder este panel lateral de Visual Studio Code. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar así? Que yo les recomiendo que en esta primera instancia estemos siempre trabajando con el navegador abierto a la derecha y el código a la izquierda, o en alguna posición podemos ser inclusive más pequeño el navegador y más grande el código, pero aprovechemos del tamaño de la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si yo pongo aquí algo y grabo, el sitio se actualiza automáticamente. Por eso se llama Live Server, porque se actualiza en tiempo real. Entonces, si esto yo le asigno una etiqueta H1 o H2 y grabo, me aparece, se actualiza automáticamente. Inclusive podría ponerle yo aquí algún estilo, y este estilo puede ser color, podemos ponerle blue, y grabo, automáticamente el color se hace azul, ¿sí? Entonces, el navegador se va a actualizar automáticamente cada vez que yo grabe el documento. No basta con que yo escriba, porque no se va a actualizar. Necesito grabar el documento. Ahora, si es que el documento no está grabado, aquí arriba, junto al nombre, aparece una X. Pero si yo altero el documento y pongo un Enter, fíjense que en lugar de la X aparece un círculo. Claro, si yo le pongo encima me va a aparecer la X, pero ese círculo significa que el documento no está grabado, y cuando grabe pues se va a actualizar, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro centro de operaciones. Y lo que habíamos acordado en una de las clases presenciales era que todos vamos a tener una cuenta de GitHub, y con GitHub lo que vamos a hacer es vincular nuestra cuenta de GitHub con la interfaz de Visual Studio Code. Entonces de aquí abajo, donde está esta personita, le damos clic en cuentas y seguimos el proceso de vincularnos con una cuenta de GitHub normalmente. Entonces, eso con respecto a Visual Studio Code va a ser nuestro centro de operaciones, y eso es todo por esta lección.